Mi nombre es Nancy Nayeli García Tepanuaya. Soy alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi asignatura Salud Pública y Epidemiológica. Unidad 2, Historia Natural de la Enfermedad. Evidencia de aprendizaje. Medidas de prevención. Momento 2. Grupo NA-medio NSPE 1702-medio B1-medio 003. Mi nomenclatura SPE-U2-EA-NAGT-momento 2. Bien, les voy a hablar de la promoción y prevención en el ámbito de la nutrición aplicada. ¿Qué significa promoción a la salud? Es un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generan los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos de tener mayor control a su salud y mejorarla. ¿Qué significa prevención? La prevención primaria es potencializar el bienestar de la persona a través de medidas prácticas con el fin de retrasar la aparición de un síntoma o mejorar aún de una enfermedad, como por ejemplo, desde que nacemos, los bebés comienzan con las vacunas, pues desde muy pequeños les estamos previniendo, así como cuando hay campañas de vacunación para poner la poliomielitis a niños menores de 5 años, influenza y otra más. Otro ejemplo claro sería las campañas sobre el uso de condones, ya que estos nos ayudan a prevenir embarazos, así como las enfermedades como el VIH, gonorrea, sífilis y otras más. La prevención secundaria es la detención y aplicación de tratamientos a las enfermedades en estados muy tempranos. La intervención tiene lugar al principio de una enfermedad. Este tiene el objetivo principal de impedir o retrasar el desarrollo de una enfermedad, como por ejemplo la prueba del tamiz a los recién nacidos, que vendría siendo la prueba del tamiz, la toma del Papá Nicolau, otra prueba. Bien, en la prevención terciaria se realiza cuando ya se ha instaurado la enfermedad y se intenta evitar que empeore y que se produzcan complicaciones. La intervención tiene lugar en plena enfermedad, siendo un objetivo principal eliminación o reducción a las consecuencias del desarrollo de la misma. Ejemplo, rehabilitación de accidentes cerebrovasculares y amputaciones. Bien, les voy a hablar de la norma oficial mexicana, servicios básicos de la salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. ¿Cuál es el propósito de esta norma? El propósito de la norma oficial mexicana es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la organización alimentaria dirigida a brindar a la población opciones que practiquen con respaldos científicos para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. ¿Cómo se deben basar los contenidos de orientación alimentaria? Se deben basar en la identificación de grupos de riesgo desde el punto de vista nutricio, la evaluación del estado de nutrición, la prevalencia y magnitud de las enfermedades relacionadas con la nutrición de la población y por último la evaluación de la disponibilidad y capacidad de compra de alimentos por parte de los diferentes sectores de salud. ¿Cómo deben ser los criterios generales de la alimentación? Los criterios de la alimentación deben ser que consuman frutas y verduras, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Al interior de cada grupo se debe identificar los alimentos de sus productos. Frutas y verduras como por ejemplo acelgas, verdolagas, calabazas, chayotes, chícharos, así como la guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja, mandarina, plátano, fresa y otras más. En los cereales y tubérculos tomemos cereales, maíz, trigo, avena, centeno, arroz, etc. Los tubérculos, papas, camote y yuca. Las leguminosas y alimentos de origen animal. Leguminosas son frijol, haba, lentejas, garbanzos, alubias y soya.
Ejemplos de alimentos de origen animal vendría siendo la leche, el queso, el yogur, el pescado, el huevo, mariscos, pollo, carnes rojas y las vísceras. Se debe promover el consumo de muchas frutas y verduras, de preferencia cruda, regionales y de estación, que son fuentes decatadores de la vitamina A y C y de ácido fólico. Se debe promover el consumo de muchas verduras de preferencias crudas y preferentemente integrales por sus derivados y tubérculos. Se debe promover la recuperación del consumo de la amplia variedad de frijoles y la diversificación con otras leguminosas, así como las lentejas, habas, garbanzos y otras más. Estos tres últimos pertenecen al apéndice normativo B. Se debe recomendar el consumo de carnes blancas, así como el pescado, aves asadas, por su bajo contenido de grasas saturadas, y de preferencia consumir el pollo sin piel. En el caso de la población adulta se debe recomendar la modalidad en el consumo de alimentos de origen animal por su alto contenido de colesterol y grasas saturadas. Se debe informar sobre las ventajas y la posibilidad de la combinación y variación de los alimentos. Se debe recomendar que en cada tipo de comida se incluyan alimentos de los tres grupos. Se debe destacar la importancia de combinar cereales con leguminosas. Se debe recomendar la combinación de alimentos, fuentes de vitamina C con los alimentos que contengan hierro. Se debe promover a la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 y 6 meses de vida. Se debe enfatizar en las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos, lavar y desinfectar frutas y verduras, así como hervir o clorar el agua, hervir la leche bronca, lavar y cocinar alimentos de origen animal. Se debe identificar y revalorar los alimentos autóctonos y regionales y recomendar la utilización de técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud. Se debe promover el consumo de alimentos preparados con condimentos naturales y especies de la cocina tradicional de cada región. Se debe recomendar leer las etiquetas de los productos para conocer sus ingredientes, información nutrimental, contenido del peso y volumen. Se deberán recomendar las técnicas culinarias que promueven la adecuada utilización de los alimentos en la elaboración de los platillos con el propósito de conservar todos los nutrientes y sus características sensoriales, así como el sabor, color, aroma y textura. Se debe señalar la forma más adecuada de conservar la inocuidad de los alimentos para la reutilización de los sabores en la preparación de nuevos platillos. Otro punto es cómo se debe hacer la prevención de las enfermedades relacionadas con la nutrición. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Estas se deben señalar tanto las deficiencias como los excesos en la alimentación que predisponen al desarrollo de desnutrición, caries, anemia, deficiencia de micronutrientes. Se debe señalar los factores de riesgo y asociación de las génesis de las enfermedades cronodegenerativas. Se debe indicar los factores de riesgo y los síntomas de riesgo de la desnutrición. Se debe establecer cómo mejorar la alimentación de niñas y niños en el riesgo con desnutrición. Se debe señalar que los procesos infecciosos, así como la diarrea y la fiebre, producen un aumento en el gasto energético. Por lo tanto, debemos de darles a ingerir mucho líquido y sobre todo vida oral. Indicar las señales de riesgo de la obesidad. Se debe señalar la dieta que carece de fundamentos científicos. Se debe orientar a las personas para restringir el consumo de productos con hidratos de carbono fermentados. Se debe orientar a las personas cómo cepillar en forma adecuada sus dientes, principalmente después de cada alimento. Se debe promover la actividad física en las personas de acuerdo a la edad y las condiciones físicas de salud en general. Se debe promover la vigilancia del índice de masa corporal, así como también señalar a los niños y a las niñas en edad preescolar y las mujeres en edad reproductiva
Particularmente la mujer embarazada está en riesgo de padecer anemia, por lo tanto es recomendable consumir hierro. Se deberá informar acerca de la información de limitar el mínimo posible de la ingesta de alimentos con altos contenidos de azúcar. Se debe promover el consumo de frutas y verduras y leguminosas como fuente de fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. Se debe promover el consumo de alimentos que sean fuentes de calcio, como tortillas de nizabal, lácteos, charales y sardinas, entre otros. Se deberán recomendar formas de preparación de alimentos que eviten el uso excesivo de la sal. Se deberá informar la conveniencia de limitar el consumo de alimentos ahumados, así como embutidos. Disposición de orientación para la mujer embarazada. Se debe destacar que durante el embarazo incrementación de las necesidades nutricias, particularmente las de energía, hierro, calcio y ácido fólico. Se debe indicar que la mujer embarazada debe adecuarse al consumo de alimento de acuerdo a su etapa en la que esté. Disposición de orientación para la lactancia. Se debe indicar que la práctica de la lactancia incrementa las necesidades de energía, proteínas y calcio, por arriba incluso de las necesidades de la mujer embarazada. Se debe aumentar el consumo de alimentos y líquidos. Disposición de orientación por cada grupo. Menores de 6 meses, se debe destacar el crecimiento, es uno de los factores que aumentan las necesidades nutricias del niño y de la niña. Se debe explicar que la lactancia materna exclusiva implica que no es necesario brindar ningún otro líquido. Edad de 9 a 12 meses. Se debe promover que antes de amamantar al niño o niña se le debe de dar la misma cantidad que coma la demás familia. Se debe promover a la familia propicia un ambiente efectivo al niño o a la niña a la hora de tomar sus alimentos. Edad de 1 a 4 años, 11 meses. Se debe promover que la familia propicie un ambiente efectivo al niño o a la niña a la hora de tomar sus alimentos. Se debe indicar que en esta etapa el niño o la niña disminuye la ingestión, por eso es recomendable insistirle o darle tiempo suficiente para ingerirla. Edad de 10 a 19 años, 11 meses. En esta etapa se acelera el crecimiento, por lo cual se produce un aumento en las necesidades nutricias que deberán cubrirse con la mayor cantidad de alimentos. Se debe orientar a este grupo de edad para seleccionar que prepare y consuma alimentos variados. Edad de 20 a 59 años, 11 meses. Se debe orientar principalmente a las mujeres acerca de las principales fuentes de energía, así como el calcio, hierro y ácido fólico. Se debe incrementar a las personas que realizan actividad física intensa. Es necesario que consuman mayor cantidad de alimentos. Edad de 50 años y más. Se debe indicar que a pesar de que estos grupos de edades suelen requerir mayor cantidad de energía, con frecuencia la alimentación es insuficiente e inadecuada. Se debe promover la integración de una dieta para el adulto mayor a partir de la alimentación familiar, adecuándola a los lineamientos motrices, funcionales y sensoriales más frecuentes. Por el momento ha sido todo. Muchas gracias.